Buenas. Como en el video anterior, el video 6, vamos a hacer un ejercicio de función lineal, pero esta vez es un ejercicio más completo. También tiene que ver con la actividad 2 del campus del CBC de análisis 66, eh, de la primera parte. Entonces, te propongo que lo leas y pongas pausa, así que cuando lo termines de leer para poder hacerlo y después ver lo que hice yo. El ejercicio es escribir como intervalo o unión de intervalos el siguiente conjunto. El conjunto es A igual a los X pertenecientes a reales, tales que F en X sea mayor que G de X. Así que tengo que saber quiénes son F y G. F de X es una función lineal, 3x más 1. ¿Por qué es lineal? Porque es un m por un x más un b, de reales en reales. Y g de x es la fórmula de otra función lineal, también de reales en reales, pero esta vez no tengo la fórmula, sino que la tengo que construir. Me dicen que la gráfica es paralela a la gráfica de esta otra función, q de x igual a menos 3x más 5, donde q también va de reales en reales, pero la función g, en vez de ser esta, es paralela a q. La función g pasa por este punto, por el punto 4, 1. Así que pensalo y yo ahora voy a empezar haciendo algún dibujito para poder entender. Bueno, pensemos a ver quiénes son cada una de las funciones. La función f la voy a graficar con este color así azul turquesa. 3x más 1 significa que la ordenada del origen es 1, es decir que si reemplazo la x con 0, va a cortar en el punto 1. ¿Sí? Eso está claro. Que f de 0 es 3 por 0 más 1. O sea que la ordenada del origen, este es el b, es el 1. Por otro lado, sabemos que es una función lineal, o sea que también sabemos, acuérdense que todos nos referimos a las explicaciones del PDF de funciones que se baja del campus. Ese PDF de funciones te explican que las gráficas de las funciones lineales son unas rectas. Entonces alcanza con otro punto cualquiera. Por ejemplo, si reemplazo f de 1, será 3 por 1 más 1, es decir que 3 por 1 más 1 es 4. Entonces, esta función pasa por el punto 1, ¿sí? Por el punto 1 en las x, 4 en las y. Ese punto que tiene de x y de y 4 es el punto que me determina una de las funciones lineales. La función lineal es para f. Ahora tenemos que pensar en la otra función lineal. La otra función lineal es g. Sin embargo, yo no tengo g, la tengo que construir. Y me dicen que es paralela a esta función, a la función que voy a pensar en verde. La función que estoy pensando en verde, q de x menos 3x más 5, está claro que corta aquí, corta en 5, ¿sí? Por este punto que tengo acá, el más 5 me dice que g de 0 es 5. Y si, por ejemplo, quiero saber ponerle otro punto cualquiera, g de 2, ¿quién sería? Menos 3 por 2 más 5. O sea, menos 3 por 2 más 5, esto es menos 6 más 5, esto es menos 1. ¿Esto qué significa? Que pasa por el punto 2 menos 1, es decir, 2 en las x menos 1 en las y. Ese punto que tiene de coordenada menos 1 en las y y 2 en las x es un punto por el que pasa la función verde.
Ahora, la función en la que yo estoy pensando no es la función verde. Porque me dicen que es paralela a la función verde. Entonces tenemos que pensar, ¿quién es la función que la voy a dibujar en rojo? La función la función g es, voy a dibujar ese punto, pasa por el punto 4, 1. 1, acá es 3, 4, 1. Pasa por ese punto y es paralela a la función verde. O sea que tendría que ser una función así. Entonces, ¿cómo sé qué función es esa? Si quiero saber qué función es esa, por ejemplo, una de las maneras es hacer que pase la función. Yo sé que la función g, sabemos que la función g de x es de la pinta menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque tienen que ser iguales las pendientes para que la condición de paralelismo se cumpla. Por x más un b que desconozco. Pero sé que pasa por el punto 1 para las y's, estas es las y's y esta es las x, 4 más b. Es decir que esto implica que esto es 12, b sería 13, ¿no? Porque sería, vamos a ponerlo 1, es menos 12 más b. Entonces, me quedaría que 1, vamos a hacer todas las cuentas, 1 más 12 es igual a b, entonces b es 13. Entonces, ¿qué significa que b sea 13? Si este punto es 13, significa que corta en el eje y en el 13. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. O sea que se va bastante más arriba de lo que yo creía. Corta por acá, por el 13. Ni siquiera lo puedo dibujar bien. Pero sin embargo me doy cuenta de quién es el punto, de quién es más o menos esta recta bastante bien dibujada, ¿no? Esa es la recta para G. O sea, la roja es la recta para G. La verde es una recta que es paralela, que no la tengo que considerar porque no está en el ejercicio. Y la F es la azul, es la recta para F. Entonces, ¿cómo podemos ver quién es f de x mayor que g de x? Bueno, para eso lo que tengo que ver es este punto, ¿no? Está claro que las f de x, a partir de ese punto, las f de x, estas, a partir de ese punto, las f de x son más grandes que las rojas. Estas son las rojas. Si yo reemplazo en un valor de acá, por ejemplo, si yo reemplazo en un valor de acá y levanto en una x que está para y levanto, veo que las rojas me caen por abajo y las f's por arriba. Entonces, gráficamente puedo ver que a partir de este punto de intersección, a partir de aquí, las f's, las azules, estas, son más grandes que las g's. De x para acá, ¿qué es lo que ocurre? Veo que para x que tome de este lado, las rojas, las g's, son más grandes. Pero yo quiero el intervalo donde ocurra lo contrario, donde ocurra que las f sean mayores que las g. De acá para allá, las f's son mayores que las g. Están más arriba y las otras están más abajo. Muy bien. Si este punto está arriba de este punto para el mismo x, eso significa que acá es mayor que acá. Muy bien. Para eso debo buscar quién es este punto donde son iguales, ¿sí? ¿Dónde f de x es igual a g de x? Simplemente planteo la ecuación. Planteo que 3x más 1 es igual a g de x, que es menos 3x más 13. Y despejo. 3x más 3x es lo mismo que 13 menos 1. Pasé el 1 para allá, pasé el 3. El menos 3 pasa para más. Pasa como más para acá. 6x es igual a 12, es decir que x es igual a 12 dividido 6, x es igual a 2. Muy bien, o sea que ya sé que este punto
es ese. Entonces, claramente puedo ver dónde son mayores. En este punto son exactamente iguales. A partir de este valor de acá, a partir de ese valor, para todos estos x que tengo acá, este es el conjunto A. Entonces, el conjunto A, escrito como intervalo, será del 2 hasta el más infinito. Otra manera en la que podríamos haber pensado, acá pensamos todo gráficamente. Otra manera en la que podríamos haber pensado es directamente pensarlo una vez que tenemos hechos todas las cuentas, pensarlo de manera analítica. Por ejemplo, si queremos resolver donde x tal que 3x más 1 sea mayor estricto que g de x, o sea que la función menos 3x más 13, paso para allá, no tengo ningún inconveniente con el mayor porque estoy pasando sumando nomás, no multiplicando o dividiendo. 3x más 3x mayor que 13 menos 1. 6x es mayor que 12. Y también ahora puedo dividir ambos lados por 6 y no tengo ningún inconveniente con dar vuelta a esto porque estoy pensando solamente en números positivos, de donde se concluye que x es 12 de 2, 2. Mayor que 2, perdón. Entonces vemos que tanto gráficamente como analíticamente tenemos la misma resolución del ejercicio. El intervalo es los x mayores que 2, que se escriben como intervalos desde el 2 hasta el más infinito. No tiene corchete porque es mayor estricto, ¿sí? El ejercicio es con mayor estricto. Si hubiera dicho mayor o igual, acá hubiera puesto un corchete. Bien.